Hola a todos, mi nombre es Todd Peterson y hoy seguimos con las enseñanzas cómo crear un movimiento, elementos claves del discipulado. Muchas gracias para seguir con nosotros en estos temas. Estamos muy seguros y confiados que Dios va a ser impactando sus vidas, su iglesia, por medio de esas enseñanzas. Y hoy vamos a enfocar en algo que vamos a llamar el modelo de Jesús. Esta va a ser lo que es la lección 4 de estas series de enseñanzas. Aquí podemos ver, siguiendo el modelo de Jesús, cómo crear un movimiento, y creemos que en particular esta enseñanza lo va a ayudar de crear un nuevo ADN en tu iglesia que va a traer principios, elementos que vemos en la vida de Jesús, que va a traer las dinámicas correctas para que podamos ver un mayor movimiento, alcanzando a otros, tocando vidas y levantando discípulos fuertes que podamos ver por medio de la vida de Jesús. Y aquí podamos ver las diferentes imágenes aquí en esta proyección aquí. Y vamos a seguir tocando cada uno de esos puntos porque son elementos que podamos ver presentes en la vida de Jesús. Y quiero también mencionar, mientras que vamos viendo cada uno, es muy claro que Jesús fue intencional en todo lo que Él hizo para que podamos ver y estudiar y repetir y vivir como Él vivió. Entonces quiero ser muy claro que Jesús hizo cada uno de estos, nos dio este modelo para que podamos seguirle, y fue intencional. Ahora, a través de estas series de enseñanzas, ya hemos hablado de la semilla correcta, lo que es la buena tierra, también lo que es la importancia de ser hacedores de la palabra. Y hoy, como hemos hablado, vamos a hablar del modelo de Jesús. Y vamos a ver que nos va a ayudar a enfocar cómo tener un buen discipulado, cómo podamos ver que hay vida dentro de nuestras iglesias, pero también, como vemos en la vida de Jesús, que está lleno de su propia alcance y misión porque Él vino. Ahora, ¿qué podamos ver que es parte y qué representó la vida de Jesús y qué modelo nos dejó? Y aquí podemos ver que representa cada una de esas imágenes, y esos son los temas que vamos a ver en detalle hoy. Que Jesús siempre tuvo tiempo para buscar el uno, tuvo tiempo siempre con los 3, tuvo tiempo en comunidad con los 12 apóstoles. También podemos ver que en el libro de Hechos habló de esas reuniones donde eran más que solamente 12, por ejemplo, las 120 en Hechos 1, cuando se derramó el Espíritu Santo. Y también podemos ver, tanto en la vida de Jesús, en la vida de la iglesia primitiva, como la multitud, el alcance en la misión siempre fue parte de la misión y del ministerio. Entonces vamos a ver como cada una de esas partes son necesarios que podamos ver un movimiento, que podamos ver que la misión de Jesús se cumpla en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, en nuestro mundo. Y vamos a ver que si quitamos uno, o si solamente enfocamos a uno, sí va a haber frutos, sí buenas cosas pueden pasar, pero vamos a ver que algo va a ser como una limitante en lo que podría ser si logramos de seguir el modelo y el ejemplo que Jesús nos dejó. Entonces, como vemos aquí, la realidad es que la mayoría de las iglesias y los ministerios hoy día, muchas veces solamente estamos, vamos a ser enfocados o concentrados en uno. Tal vez si es una iglesia muy evangelística, por ejemplo, pues van a ser siempre buscando de uno, dejando de 99. Si es una iglesia muy enfocada en el discipulado, en el pastoreo, pues van a ser mucho acerca de
los 12, los grupos de 12 tal vez. Sí, y es bueno, pero algo va a ser faltando. Si, por ejemplo, es una iglesia muy enfocada en la importancia de enseñanza y ese es su enfoque, pues hay las reuniones grandes, pero hay otras partes que va a faltar y vemos evidencia de esto en la iglesia, vez después vez, y cómo esto nos limita en el fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas. Entonces vamos a ver cada uno de esos puntos. Esa va a ser la mayoría del enfoque de la enseñanza. Pero quiero que vemos en lección 4, vamos a ver el modelo de Jesús uno a la vez. Después vamos a ver qué sucede si dejamos uno afuera. También vamos a ver cómo podamos implementar este modelo en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Y en final vamos a hablar del desafío final para esta enseñanza. Ahora, vamos a comenzar con lo que podamos ver la importancia del uno. Y quiero recordarte que todos esos puntos, pero este en particular también es sumamente importante para ver el fruto y el corazón de Dios visto en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Y podamos ver que Jesús fue siempre dispuesto y listo para buscar el perdido y lo que podamos llamar la persona de paz. Jesús fue el Salvador del mundo, siempre estaba con la multitud, estaba discipulando los 12. Jesús, su vida era muy importante, pero podamos ver que Jesús siempre dejó espacio y vio la importancia de conectar con personas uno con uno. Es decir, que él sabía la importancia de no solamente ser un predicador a la multitud, pero saber cuando Dios estaba poniendo él enfrente de una situación, a veces en su vida cotidiana, entendió que este encuentro iba a ser importante y él permitió que hubo esos espacios para vivir esto. Hay unos ejemplos muy importantes y muy claros en la vida y en el ministerio de Jesús de esto. Pero antes de esto quiero que vemos que la palabra también habla de la importancia de esto. Por ejemplo, de la parábola de la oveja perdida. Y hay otra parábola que nosotros conocemos de la manera perdida también. Todo eso representa la importancia de que obviamente el corazón de Dios es para cada uno. No solamente es para cosas masivas, aunque Dios quiere alcanzar el mundo, está alcanzando el mundo, comienza una persona a la vez. Y Jesús nos dejó esto como modelo para seguir. Entonces podamos ver que Él nos ha mandado para viajar todo el mundo, para alcanzar todas las naciones. Jesús estaba muy movido, pero siempre Él estaba pendiente de lo uno. Y un ejemplo tan claro de esta es, podemos decir, de la mujer del apóstol, ¿no? Cuando Jesús estaba caminando, ya estaba en la historia, y encontró esta mujer. Y ese es un momento cuando Jesús entendió la importancia en este momento para tomar el tiempo, parar lo que estaba haciendo y hablando de las cosas de Dios. Él mostró, predicó, y a través de este encuentro con esta mujer en el pozo de Samaria, ¿no? Podemos ver que ella se fue después y ella tocó todo el pueblo. La importancia a veces de impactar una vida es lo que es vamos a decir que eso es lo que va a abrir la puerta que muchos otros vidas van a ser impactados. Entonces podamos ver vez después vez Jesús dejó lugar para que Él encuentre con uno. Y aquí podemos ver algo importante. Si tú como líder de la iglesia te vuelves demasiado ocupado, si alguien estaba ocupado era Jesús mismo, pero Él dejó tiempo para que Él pueda encontrar con uno. Y si de repente, si nosotros pensamos que somos demasiado importantes, si pensamos que no hay tiempo, no hay espacios en nuestros horarios para de repente ver a esta persona enfrente de nosotros, ser guiado por el Espíritu,
necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ver que Dios quiere y tiene de corazón para cada alma y para cada persona. Y nosotros tenemos que ver este corazón de Jesús y ver la importancia de cómo esta hasta lo puede comenzar la multiplicación de de ver que el reino de Dios crece. Como ves aquí, podamos ver la multiplicación obviamente cuando cada vez que tocamos una persona y esa persona toca a otro y esta multiplicación sigue. Y si eso es algo que podamos, vamos a decir que es algo que podamos enseñar y dejar ejemplo, que la iglesia sigue tomando importancia de cada persona, alcanzándolo uno. En esta manera vamos a ver una multiplicación que es más grande de lo que obviamente uno puede hacer. Otra manera de pensar en esto es que no todos van a ser viajando todo el mundo, no todos van a tener una plataforma, no todos van a tener ministerios que están enseñando a grupos grandes, pero todos podamos alcanzar uno. Todos podamos sentar, encontrar una persona de paz, predicar el evangelio, ver sus necesidades, ver que se sana de sus enfermedades. Todos tenemos el mandato, la capacidad y la misión de esto. Ese tiene que ser parte de nuestro ADN como discípulos y como iglesias, que estamos alcanzando lo uno. Y ese es el primer paso que vemos en lo que es el modelo de Jesús que nos ha dejado. Ahora, también otra parte de lo que podemos ver que fue muy claro por medio del ministerio de Jesús, fue muy intencional, es su tiempo con los tres. Vamos a llamarlo el círculo más íntimo de Jesús. Jesús pasó tiempo adicional y especial con Pedro, Santiago y Juan, quienes más tarde se convirtieron en pilares de la iglesia. También este punto es muy importante y muestra aquí que no solamente era cerca de la multitud, no solamente era para buscar al perdido, pero tener gente muy cerca. En un momento vamos a hablar de las 12, pero quiero hacer el comparativo que todavía, y el ejemplo de Jesús nos muestra esto, que hay dinámicas que se puede hacer uno con uno y cuando alcanzamos de uno, que implica cosas que suceden allá que no va a suceder en otros contextos. Y también, aún hablando del entrenamiento que Jesús hizo con sus discípulos, hubo algo enfocado en los tres que no era el lugar para hacer con los 12 y mucho menos la multitud. Entonces vamos a ver en cada parte de este ejemplo de Jesús, hay cosas espirituales, cosas en nuestra vida de crecimiento como discípulos, que cada uno de esos elementos nos da, y si quitamos uno, vamos a ver que vamos a perder algo de lo que necesitamos en lo que es el plan y intención de Dios para nuestras vidas. Entonces, quiero decir también cuando hablamos de los 3, los 12, y viendo ese ejemplo de Jesús, no se trata específicamente de ese número, son como conceptos y principios de lo que ciertos círculos de personas nos va a permitir y cosas que nos abre para que haya crecimiento. Entonces, podemos ver que Jesús abrió cosas más personales con los 3 que ni abrió con los 12. Es decir, ¿qué hay en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestras iglesias que estamos creando grupos aún más pequeños que, por ejemplo, hay ciertas cosas que podamos decir en grupos de 3 que no vamos a hacer en grupos de 12. Hay cosas que podamos, vamos a hacer, impartir cuando tenemos personas muy cercas, que no vamos a poder hacer en un grupo de 12 y mucho menos un grupo de 20, 30, 50 o algo así. Entonces, el ánimo aquí es que quien está caminando muy cerca de nosotros,
Y no solamente como cuestión de pasar tiempo como amigos, pero Jesús lo vio esto también como un entrenamiento para estos tres. Sí hay una distinción de lo lugar que Pedro, Santiago y Pedro, Santiago y Juan tenía, que los otros no era el mismo proceso. Cada uno de ellos tres, pues Pedro y Santiago Juan tenía un lugar para escribir cosas que ya conocemos como el Nuevo Testamento. Santiago fue el primero mártir, ¿no? en la iglesia, en el libro de Hechos. Entonces podemos ver que realmente ellos fueron como pilares. Y Jesús fue intencional no solamente de tener amigos cercanos a él, pero realmente estaba para entrenarlos para ser los siguientes líderes para lo que era la iglesia. Podemos decir aquí, si nosotros no tenemos patrones y conceptos donde hay estas personas, vamos a decir 3, 4, tal vez es 2, nosotros lo que Dios nos ha dado se va a morir con nosotros. No va a ser sembrado y la inversión que necesitamos hacer para que la obra siga no va a alcanzar suficiente, no va a suceder a menos que creamos dinámicas donde estamos viviendo y haciendo vida, en particular con grupos íntimos como los tres. Lo vemos, el impacto que tuvo en la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Santiago, y así tiene que ser y debe ser con nosotros. Vamos a seguir. También quiero dar énfasis antes que pasamos lo que es el principio de 3. También es un lugar para confesar pecado. Es un lugar donde podamos tener dando cuentas profundos. Podamos ver ejemplos en la Escritura donde hay 2 o 3 juntos, cosas pueden suceder y es algo. No podemos hacer eso solo y a veces es necesario que es más que uno. Con grupos de 3, 4 o algo así, podamos ver que hay cosas suceden que necesitamos en nuestras vidas espirituales. Voy a decirlo así. Necesitamos a los 2 o a los 3, pero no es todo lo que necesitamos. Por eso vamos a seguir en lo que es el modelo de Jesús. Pero el enfoque en los 3 es clave para el discipulado y para crear un movimiento. Algo va a faltar en el movimiento del reino de Dios y del evangelio en nuestras vidas, en nuestras iglesias, si no vivimos este principio. Si perdemos esto, nunca convertirá en lo que podría haber sido. Muy bien. Vamos a seguir entonces con ahora el principio de los 12. Podemos llamarlo la pequeña comunidad de discípulos. Jesús no solo caminó con los 3, Él invirtió años en los 12. Aquí vemos líderes en formación, pero de una manera diferente con los 3. Es muy importante que podamos ver, ustedes saben que el número 12 es muy significativo en la Biblia. Fue los 12 apóstoles, los 12 tribus. Fue el número 12, podamos hacer un estudio, saber que es un principio. Ahora, claro, puede ser grupos de 15, tal vez un poco más, pero hay cosas en lo que fue el principio de 12 que no es lo mismo de tener grupos de 50 o 100 o 200. Hay elementos y que podamos ver en la vida de Jesús que necesitamos tener comunidades en la manera que Dios nos da la sabiduría, cómo implementarlo en nuestras vidas o en la visión que tenemos como iglesia, pero es necesario, conforme a la vida de Jesús, de tener personas que podamos hacer comunidad, donde podamos hacer vida, donde sí, tal vez no compartimos lo más íntimo con un grupo de comunidad así, pero sí nos conocen nuestro nombre, sí saben las cosas que necesitamos saber, de saber que hay gente cerca en nuestras vidas. Y el contexto de 12 nos permite de crear momentos donde podamos dar y recibir.
Cuando ya estamos en un grupo de 100 personas, 200 personas, hasta 50 personas en una reunión, es imposible ahí en ese contexto que todos pueden dar algo. Tiempo no va a permitirlo y también no conocemos todos lo suficiente de saber lo que van a decir. Entonces, como líderes o aún en el contexto que tenemos en nuestro crecimiento espiritual, necesitamos tener momentos donde puedo recibir en formas más personal, donde no solamente es un grupo grande de enseñanza, pero también donde yo puedo estar impactando otras vidas, sembrando también lo que Dios me ha dado. Y ese es un concepto que vemos muy claro en lo que Jesús quiso hacer en los 12. Tal vez no son los más fuertes como los 3, pero cada uno de los 12 de los apóstoles fueron líderes, fueron personas claves para seguir con la obra, para seguir con la misión, para seguir con el propósito del reino de Dios. Y yo creo que la modelo es claro. Si no creamos espacios, si no tenemos momentos así, algo nos va a faltar para, vamos a decir, sembrar en nuestras vidas y que podamos sembrar en otros para realizar un fruto mayor. También quiero que vemos que es realmente, debemos verlo como contexto de entrenamiento, contexto de contabilidad, y también ahí fue muy claro como Jesús delegó autoridad en este tipo de grupos. Es muy difícil de delegar autoridad para realmente se lograr cosas cuando estás dándole, a grupos más grandes. Tenemos que conocer uno por otro, saber que somos personas de testimonio, etc. Y esas cosas no se pueden lograr de la misma manera cuando ya los grupos son más grandes. Un ejemplo muy práctico que quiero darnos es, por ejemplo, en 1 Corintios 14. Creo que es versículo 26, cuando dice que cuando se reúnen, ¿no? Si uno tiene un himno, que si uno tiene un canto, una revelación, una profecía, ahí cada uno está compartiendo. Si no tenemos grupos como por ejemplo 12, 15, algo así, ¿cómo vamos a permitir momentos así? Porque ya cuando somos 50, 100, 200 y más, obviamente cada uno, ¿cómo va a traer lo que ellos tienen? Entonces, cada cosa que Jesús nos mostró tenía un propósito y una razón que Él estaba levantando la siguiente generación de esta manera. Si nosotros solamente estamos con enseñanza a grupos grandes o solamente estamos alcanzando de uno y no tenemos ese tipo de espacios, vamos a ver que algo va a faltar en crear lo que Dios quiere para su iglesia y para su reino. Ahora, fueron con los 12 que Él partió el pan y tenía comunión, compartió comidas como una familia, explicó enseñanzas más en detalle que no lo hizo con la multitud. Entonces podemos ver esto en Marcos 4, 33 y 34, donde Él llevaba lo que era para la multitud, pero ya en formas más específicas por una aplicación mayor. Y también un punto aquí, tal vez debemos considerar este ejemplo que Jesús nos dio y también lo vemos en el libro de Hechos, que compartir la pan, compartir la comunión, la Santa Cena, es muy diferente cuando lo hacemos en un grupo más pequeño que en una reunión grande, ¿no? Entonces, porque muchas veces vemos el contexto bíblico que realmente era una comida que estaban compartiendo juntos y ahí estaba dando énfasis acerca de la cena del Señor, ¿no? Y cómo podamos tener esos momentos de reflexión y confesión si necesario, y cómo estamos amando uno por otro. Es mucho más bíblico y práctico de hacerlo en reuniones, por ejemplo, de 12, que vemos, ese fue el ejemplo de Jesús, que reuniones más grandes. Algo ahí que quiero dejarte para que piense. Entonces, Jesús no solamente fue dedicado en predicando el evangelio o llegando a lugares, diferentes lugares. Todo lo que Él hizo, estaba haciéndolo en cuestión de entrenamiento, formando
como vamos a ser sus ciudadanos del reino de Dios. Y los grupos de 12 fue un principio muy importante de lograr esta meta. Muy bien. Entonces, vamos a decir, este enfoque en los dos es un clave para el discipulado y para crear un movimiento. Si perdemos esto, nunca llegará a ser lo que podría haber sido. Muy bien. Ahora vamos a enfocar en otro principio aquí que vamos a llamar los 120, la comunidad en unidad en oración. Ahora, esto fue en el libro de Hechos, fue no en el mismo momento que Jesús estaba aquí en la tierra, fue después de su ascensión, pero vemos que Jesús permitió, o era el mensaje donde la iglesia comenzaba a reunirse, no solamente los 12, no solamente Pedro a solos con Juan o algo así, pero comenzaban a buscar la promesa del Señor, que comenzaban el aposento alto, ¿no? Creo que así se llama, donde ellos comenzaban como eran 120 unánimes en oración, buscando la promesa de lo que fue el derrame del Espíritu Santo. Y ese es el contexto que vemos en Hechos 1, 12 a 15, que ahí estaba Pedro, se puso entre ellos, se levantó, era un grupo de 120 y estaba ahí orando, y ahí se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Creo que es significante, es algo que debimos como tomar en cuenta, que el Espíritu Santo no fue derramado en un momento cuando Pedro estaba solo con Dios, o solamente los 12, o solamente los 3 juntos. Pero cuando la iglesia y los discípulos que amaba a Jesús estaban reunidos en comunidad, algo Dios hizo, que Él quiso hacer para que sea la experiencia de lo que Él quiso hacer para su iglesia. Yo creo que si vivimos en contextos que decimos no, solamente grupos pequeños, tal vez si tú eres una iglesia de casa, ¿no? Y decir no quiero ser parte de reuniones grandes o reunirme con otros cristianos porque pues tal vez tenemos nuestras ideas porque eso no sea bueno, pero vemos aquí que hay elementos y cosas que Dios quiere hacer, que cuando nos reunimos y estamos unidos como el cuerpo de Cristo, cosas diferentes van a suceder, que no va a suceder cuando solamente estamos solos con Dios o cuando estamos en un grupo pequeño. Vamos a seguir con este pensamiento. Esta era una comunidad más grande, unida en oración. No fue cuando los 12, como expliqué, el Espíritu Santo derramó cuando estaban esos 120 reunidos. Esto podría ser 10 grupos de 12 reunidos. No era parte, ahí no partieron la pan, sino la unidad en oración y estaban esperando en Dios. Esos 120 es un clave para que nosotros también reconocemos que somos un cuerpo. Yo no tengo todo, tú no tienes todo, y aun cuando somos pocos reunidos, no podemos decir que esto representa la totalidad de lo que son las gracias que Dios ha dado a su iglesia, los dones que Dios ha dado a su iglesia. En otra lección, en estas enseñanzas, vamos a hablar de la importancia de los 5 ministerios, de los 5 diferentes ministerios, apóstol, profeta, maestro, etc. Y podemos ver si estamos en un grupo de 12, a lo mejor no va a ser representado todos los dones que Dios quiere que nosotros recibimos, como mencioné, como por ejemplo los 5 ministerios. Y la Biblia es claro en Efesios 4 que esos dones han sido dados para que nosotros podamos ser equipados y llegar a la madurez en nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros por las razones que existen nos limitamos a nuestro pequeño círculo de amigos, los que sentimos más cómodos, lo que va a suceder es que
nos vamos a cortar nuestro crecimiento y nuestra madurez porque somos un cuerpo y Dios ha dado algo a todos y necesitamos uno por otro para crecer en una forma correcta y llegar a la madurez que Cristo tiene para nosotros. Hay maneras en enseñanzas en cual que tal vez cuando vemos los tres, no podamos ser padres a multitudes. Tenemos que ser padres que como Pablo dijo, ¿no? Él puede ser maestro a muchos, pero padres a pocos. Entonces ahí vemos la importancia de los tres. Pero podamos dar enseñanzas, cosas que Dios está hablando. Y el contexto que Dios quiere hacer usar maestros y enseñanzas importantes y unidos en oración, como vemos aquí en el ejemplo en el libro de Hechos. Cuando las reuniones de 120 son de contexto y puede representar mucho más gente, pero este contexto que es algo mayor que los 3, los 12, buscando el uno. Tenemos que ser parte siempre de algo más grande que nosotros mismos. Y ahí muestra humildad, muestra que nosotros podamos aprender de otros y vamos a ser más prósperos para vivir en esta realidad. También otra cosa, ya llegando a otro patrón y modelo de Jesús, era su corazón para la multitud, alcanzando a muchos. Jesús ministró activamente a las multitudes demostrando la compasión de Dios. Podamos ver, por ejemplo, cómo Jesús alimentó los 5,000 y pues obviamente más mujeres y niños. Y ese es un aspecto que muestra el corazón de Dios y muestra el mandato que nosotros tenemos como iglesia, que es alcanzar a todos. Cada alma, ¿no? De uno con uno es importante, pero en la forma en cual que también Jesús siempre forzaba para tocar de más que él podía. Y es muy claro que no solamente era su grupo kumbaya, como podamos decir. Muchos tienen la tendencia a veces, ya encontramos un grupo que estamos cómodos y tal vez podamos hacer vida juntos, y eso es bello, pero se pierde la misión, se pierde la multitud, ya no hay una dinámica, no hay una hambre para los perdidos, ya no hacemos algo para alcanzar a otros. Y eso es otro principio de también lo que podamos llamar de la 120. Cuando comenzamos a hablar del tema de la multitud, porque cuando somos 3 muy cerca, o un 12 en comunidad, somos un poco limitados en lo que es nuestro alcance. Pero cuando de repente nos unimos y nos conectamos con 100 más personas, 200 más personas, de repente lo que es posible para hacer comienza a multiplicarse, puertas comienzan a abrirse. Y eso es otro punto que olvidé de mencionar. Cuando comenzamos también a unirnos y salir de nuestra burbuja, a veces aún conectando con otras iglesias, otras comunidades, Dios comienza a abrir puertas que no se va a abrir, no se va a suceder ciertas cosas a menos que tomamos esos pasos. Y esos son los principios que estamos hablando. Y ahora cuando vemos la misión de Jesús, que Él siempre estaba yendo a pueblo, predicando el reino de Dios, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y mostrando su interés para la multitud. Tenemos que analizar nuestros patrones, qué modelos de nuestras iglesias y qué dedicados estamos a alcanzar los perdidos, a alcanzar y preocuparnos de lo que está alrededor de nosotros. Claramente fue por la compasión de Jesús su enfoque. Y otra cosa que quiero mencionar aquí, cuando comenzamos a poner nuestra mirada en la multitud y hacemos cosas juntos para realizar cosas que Dios quiere, vamos a ver cosas que no va a suceder en el grupo de 12, a lo mejor ni la 120, pero ahí en la cosecha, ahí en la calle, ahí en los eventos y las actividades podamos hacer, ahí vamos a ver milagros
más inusuales. Es decir, ahí fue la pan de las 5,000 y muchos otros milagros que Jesús hizo cuando decidió de salir para tocar la multitud. Es decir, el enfoque en la multitud es clave para el discipulado y para crear un movimiento. Si perdemos esto, nunca llegará a ser lo que podría haber sido. Era el dicho, seguramente ese es el profeta que ha venido a venir al mundo. Jesús vino también para alcanzar a todos. Si nos ama, si nos ve, si todos somos la mujer del apóstol, por decir, pero también tiene que ir más que allá que nosotros, más que allá que nuestros amigos más íntimos, más que allá de nuestra comunidad cercana, más que allá de nuestras reuniones de enseñanzas y aprendizaje en equiparnos. Tenemos que decir por qué todo esto. Es para seguir la misión. Y muchas iglesias, muchos grupos han perdido esta corazón de ir y hacer misiones y salir en la ciudad, ser impacto en nuestras comunidades. Y si nosotros hemos faltado esta parte, necesitamos arrepentirnos. No estamos siguiendo el patrón y la misión que Jesús nos ha dejado. Quiero decir también es importante de claro, Jesús nunca fue siempre muy claro la distinción entre la multitud y sus discípulos. Y su enfoque, él sabía quién eran sus discípulos, él sabía quién era la multitud, pero su amor, su compasión, tenía un enfoque en los dos. Y también nosotros debemos seguir así. Y otra cosa que podría ser la primero, pero que es la raíz de todo esto, y sea incorrecto de no mencionar. Ya mencionamos, ahorita lo vamos a ver, pero la importancia de alcanzar uno, la importancia de tener los 3 íntimos, la importancia de tener como por ejemplo comunidad de 12, la importancia de tener conexiones y reunirnos en grupos más grandes, y también pues alcanzar la multitud. Pero todo el motor y lo que es el pegamento y lo que da la fuerza de todo esto es obviamente, y siguiendo el ejemplo de Jesús, tiempo con Dios. Vamos a decir a solas con Dios. Ese es el fundamento. No importa cuántos quisieran que Jesús les enseñara o orar por ellos, siempre encontraba tiempo para estar a solas con su Padre. Vamos a pensar en eso un momento. Los que estamos dedicados al ministerio, los que nos importa el reino de Dios, y aún estamos, tal vez los que están pensando en todos esos diferentes ejemplos que estoy mencionando, decir, pues, mira, eso me va a llevar todo mi tiempo, mi enfoque. Tal vez estamos pensando cómo podamos cambiar cosas en nuestras iglesias, en nuestra vida personal. Pero si alguien era ocupado, era Jesús. Jesús era un hombre que tenía la misión de salvar el mundo. Y tenía muchas cosas importantes para hacer. Tenía que formar esos 12 discípulos. Si él fallaba en esta misión, pues no iba a seguir. Ya iba a morir con él, ¿verdad? Pero aún así Jesús nunca fue demasiado ocupado por importancia de su misión o lo que tenía que lograr, de como no ver la importancia con su tiempo con Dios. Y ese va para los pastores, los líderes y cada uno de nosotros como discípulos. Si vamos a lograr lo que Dios quiere, tenemos que saber cómo caminar en tiempo con Dios. Caminamos con Él en todo. Y no solamente es un tiempo devocional en la mañana, pero hay que aprender de recibir la fuerza y la gracia que necesitamos cuando buscamos a Dios. Podamos ver esto muy claro en la vida de Jesús. Y hay varios versículos. Marcos 1:35, muy de la madrugada Jesús fue a un lugar solitario donde oraba. Lucas 5:16, pero Jesús
solía retirarse a lugares solitarios para orar, etcétera, etcétera. Necesitamos estar quietos, ¿no? Reconociendo quién es Dios. Voy a leer esa última parte. Sin tiempo a solas con el Padre, el ministerio pierde poder y dirección. Todo comienza aquí, tú y Dios. Jesús nos dejó este ejemplo también. Tenemos que dedicarnos, eso es tan importante. Y mientras que recibimos esta visión, mientras que entendemos que hay que vivirlo, antes que yo voy a terminar, voy a mostrar que tú estás pensando, no conoces mi vida, no conoces mi iglesia, ¿cómo voy a poder implementar todo esto en mi vida? Jesús fue también muy práctico. Y es importante que vemos que todas esas cosas se relacionan con uno con otro. Por esto es tan importante que no quitamos ninguno de nuestras vidas, porque uno nos da a lo otro. Y te voy a leer una porción de 10 versículos en el libro de Marcos 1, donde Jesús en un periodo de tiempo de su vida estaba casi cumpliendo todos esos modelos en un momento. Va a ser padre. En un momento te voy a compartir. Pero vamos a seguir ya que hemos visto qué es el modelo uno por uno. ¿Qué pasa si dejamos uno afuera? Quiero hablar de esto muy claro. Permíteme decirlo así. Si solamente estamos enfocados en las multitudes, ustedes saben qué va a pasar. No vamos a tener relaciones profundas, no vamos a tener el discipulado necesario, y a lo mejor quedamos con, no sé, reuniones grandes, pero un cristianismo shallow, un cristianismo así no profundo, ¿verdad? Si solamente estamos enfocados en nuestras reuniones de 12, nuestras reuniones de 3, que estamos muy enfocados, que tenemos que ser discípulos fuertes, y vamos a decir que olvidamos de las reuniones de unirnos con lo demás del cuerpo de Cristo, y no tenemos la meta para alcanzar la multitud, pues comenzamos a ser una iglesia solamente desde dentro, y algo va a faltar, algo del fruto del propósito de Dios va a quedar fuera, y algo va a morir en ello. Si solamente estamos buscando solos con Dios, y solo se trata de conocer a Dios y ser íntimo con Él, pues eso es una espiritualidad privada, y nada de lo que Jesús nos ha llamado a hacer es privado. Tenemos que ser una luz, ¿verdad? Que se pone sobre una lámpara, ¿no? Sobre la mesa, y que podamos brillar nuestra luz y ser la sal al mundo. Si solamente estamos enfocados, vamos a alcanzar uno, dejando de 99, ¿no? Haciendo el espíritu de evangelista, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tal vez alcanzar muchos, pero no vamos a ver un movimiento. No vamos a ver los pilares. No vamos a ver los futuros líderes. No vamos a ver que estamos maduros. Y aquí claramente no podemos quitar ninguno. Y permíteme decirlo así. Tengo otros ejemplos aquí. Ahorita lo leemos nada más para que sea muy claro. Pero eso va en dos direcciones. Por ejemplo, ¿qué sucede? Y esta es la más común entre las iglesias. Y quiero que vean conmigo que eso no puede seguir así. Donde aún estamos completamente enfocados en solamente uno de estos. Por ejemplo, somos dedicados a la multitud, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si solamente estamos dedicando a uno? Pero también, ¿qué pasa si hasta solamente quitamos o no traemos todos juntos? Los dos son un problema, y quiero hablar un poquito más de ello. Entonces, para ser muy claro, quiero que lo vean aquí. Solo tiempo a solas con Dios, sin discipulado, sin misión, la fe se vuelve una privada y estamos inactivos.
Si solamente es de uno, evangelismo sin discipulado produce raíces superficiales. Solo los tres, este se vuelve poco saludable, es exclusivo y cerrado. Si solamente son los 12, convierte a ser nada más como un tipo de grupo donde somos los mejores amigos que hacemos la vida juntos. No sé ustedes, yo he escuchado de grupos que son muy pequeños. Y como hay un orgullo que son los mismos juntos, nada ha cambiado para 15 años. Ese no es un buen testimonio. La iglesia tiene que estar creciendo y transformando. Tenemos que ser una iglesia que estamos enviando, que estamos recibiendo. No es el mejor testimonio que estamos los 12 fieles para los pasados 20 años. La iglesia, el modelo de Jesús fue algo más. Jesús solamente, por las razones de su misión, pero solamente fue con ellos 3 años y después fueron enviados. De hecho, ese es otro punto que olvidé de mencionar. Cuando estamos conectados por ejemplo, las reuniones grandes, la Biblia es claro, por ejemplo, en Antioquía y Efesios y Jerusalén, donde fue como pequeños hubs, centros donde muchos llegaron allí, donde doctrinas estaban revisados, donde hubo liderazgo, donde gente se fue enviado y equipos y la obra de Dios fue de impacto mayor y se pudo lograr más cosas por esta unidad entre los grupos grandes, ¿no? Pero si solamente somos reuniones de grandes o de lo que representa los 120, se siente como una iglesia de conferencias, sin relaciones profundas, solamente somos llenos de enseñanza y somos poco hacedores de la palabra, ¿no? Y si solamente está la multitud, pues el cristianismo es impulsado por eventos y no vamos a ver un fruto que es duradero, ¿no? Entonces, no podamos enfocarnos demasiado en uno y no podamos dejar ninguno. Necesitamos todo. No podemos dejar ninguno fuera. Y tenemos que cuidar de no solamente ser enfocados en uno, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos implementar este modelo? Vamos a decir que son 3 pasos muy sencillos. Eso no es complicado, pero tenemos que pensar, ahora ya que han escuchado esto, ¿qué cambios, qué puedo hacer para acercarnos? Y claro, quiero decirnos que este va a ser un proceso en nuestras vidas. Tal vez no se trata que tratamos que es un como tipo checklist, ¿no? De que si cumplimos todo. Pero hay que ver que ese tipo de elementos, porque que son parte de nuestras vidas, porque cada elemento, cada espacio, por decir, va a producir un fruto distinto, importante que necesitamos en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a evaluar? Examina tu vida, tu iglesia, para ver en cuáles de esas áreas podrás estar fallando o dónde estás más débil. No es difícil, por decir. ¿En qué enfoques estás faltando en tu vida personal? O si tú eres un líder, un pastor en tu iglesia. Y hay que tomar acción. Hay que tomar decisiones. Y no es, vamos a decir, que podamos ver que Dios nos va a abrir puertas. Ese es su patrón, ese es su modelo. Y sí se puede hacer cambios. Nada más es identificar dónde tenemos que crecer. Claro, necesitamos la sabiduría en el contexto de cada uno, de cómo esto puede ser parte de sus vidas y su ministerio. Ahora, una vez que ya has identificado, es fortalecer e iniciar cosas, ¿no? Reforzar áreas débiles o encuentra las personas adecuadas para ayudarte a cubrir estos roles. No lo hago todo solo. Lo que para mí es lo más importante, una de las cosas más importantes en viendo todo esto, nos hace más dependiente de todos.
todo va a implicar, involucrar a otros en nuestras vidas. Hace poco yo hice un tipo de viaje de carretera aquí en México y fui en un grupo de casi 12 personas. En un punto fuimos 14 personas. Y la dinámica de estar con otros y no hacerlo solo cambia todo. Entonces, cuando nosotros nos abrimos, Dios va a poner personas en nuestras vidas, si estamos abiertos, si estamos sensibles, donde sí va a ser los otros dones y nos va a ayudar de cómo podamos ver esos otros aspectos. Hay evangelistas, hay personas que tienen el corazón para la multitud, que tienen visión, que tienen recursos, cosas así. Hay personas que obviamente tienen el corazón para lo uno y tienen ese corazón de como evangelista en ese contexto. Y entonces ver quién Dios ha puesto alrededor de ti, alrededor de la iglesia, de tu ciudad, que nos puede unirse, ¿no? Que pueden unirse para lograr esas cosas y ver la manera que se puede fortalecer el ministerio de la iglesia que Dios te ha dado. Y otro es, tenemos que ser intencional. Yo estoy convencido que Jesús fue muy intencional de vivir la vida como Él vivió, ¿verdad? Y tener esos diferentes aspectos y espacios que Él nos dejó para seguir. Entonces tenemos que entrenar y disciplinar otros, de ser formados como discípulos y líderes que nos pueden ayudar a establecer esas realidades y ver que el reino de Dios, la iglesia de Cristo, es más y más fuerte, con más fruto y que estamos creando, viendo este movimiento de levantando discípulos como es nuestro mandato. Quiero terminar con algunas cosas. Jesús vino muy cerca a uno. Tenía amigos cerca, tenía comunidad cerca y también tenía el mundo cerca por medio de los diferentes patrones y modelos que nos dejó. Nada más unos ejemplos prácticos que nosotros hacemos aquí. Estamos grabando desde México. Estamos trabajando en escuelas, estamos trabajando en iglesias locales y hemos implementado varias cosas que nos ayudan a despertar y entrenar y vivir, ¿no? Esos diferentes principios. Por ejemplo, hay algo que nosotros llamamos viajes de Lucas 10, donde entrenamos, enviamos grupos para buscar de uno, buscar personas de paz. Y siempre hay testimonios y trae nuevos discípulos, trae nueva vida. Y cambia todo de repente cuando ves que el Espíritu Santo te guía, que podamos ver que la persona que Dios ha puesto alrededor de nosotros es alguien que podamos tocar, es alguien que podamos hacer una diferencia con el poder del Evangelio. Entonces hay que hacer misión intencional. También tal vez hacen una misión al año, por ejemplo, donde algo que va más que allá de tus cuatro paredes. Puede ser otro estado, puede ser otro país, pero haciendo viajes misioneros va a despertar transformación, nos va a comenzar a ver que esa organización que habla de la multitud, que habla de comunidades, nos va a comenzar a despertar. Haz misiones, tal vez más, ¿no? Nosotros estamos constantemente enviando grupos y viendo las oportunidades que Dios nos ha puesto. También, un ejemplo, podamos hacer evangelismo en la calle todos los domingos para 2 horas, buscar las personas de paz, encontrar las personas perdidos. También entender que tal vez es un ejemplo que pueden comenzar a hacer la cena del Señor en grupos más íntimos y ver cómo el contexto de grupos pequeños, donde relaciones fuertes con raíces y donde cada uno está recibiendo y dando. Es una manera práctica para implementar esto. Y también, tal vez, si eres una iglesia pequeña o una iglesia grande, ¿cómo puedes conectar con otras iglesias? Tal vez iglesias en casa. De hecho, voy a decir, si eres una iglesia de casa, tienes que ser conectado de algo mayor que tú. Tienes que no ser solamente una isla, ¿no? Porque no va
a tener lo suficiente para ser fuerte y para alcanzar la misión, hay cosas, hay que tener que hacer algo ahí. Todo esto es parte de un ADN que Dios quiere para nosotros en las iglesias. Y nada más para ver, Jesús siempre pasó tiempo a solas con el Padre. Alcanzó el 1, mentoró a los 3, discipuló a los 12, empoderó los 120 y predicó a la multitud. Y hay que ver que nuestras iglesias, nuestras vidas están viviendo e implementando todos esos aspectos para ser la iglesia que somos llamados para ser. Seguimos su ejemplo. Cada parte es necesario para ver un verdadero movimiento de hacer discípulos. Ahora, quiero terminar con esta historia de Jesús que vemos en Marcos 1, 29 a 34, perdón. Porque aquí está, lo pueden leer. Pero lo voy a explicar rápidamente porque vemos en un momento cómo Jesús vive esto y cómo están conectando por uno por otro y aún podamos cumplir varios de esos aspectos en el mismo momento. Aquí el contexto es que Jesús acaba de terminar de predicar en una sinagoga, liberó un demonio a una persona endemoniada ahí y de repente él sale, ese es Marcos 1, 29, él sale de la sinagoga y quiero que nota que está con los 3 más Jacob, está con Pedro, Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y de repente vemos, entonces está viviendo con los 3, está entrenando, no solamente está tomando café, por ejemplo, juntos. Pero de repente Jesús ve a la suegra de Pedro. Y aquí vemos... Él estaba enseñando en la iglesia, en una reunión grande y mostrando el reino de Dios. De repente está con los más cerca y después ve la necesidad de la suegra de Pedro. Y obviamente él llega y sana a ella de su fiebre y se levanta y Dios está obrando y vemos su enfoque viendo necesidades específicas, aunque está con los 3, aunque estaba predicando en la iglesia, en la sinagoga. Y después dice, 32, después de esto, cuando llegó la noche, donde el sol se puso, él siguió ministrando a la multitud. Después de esto, vio lo uno, después vio la multitud. Y la Biblia dice que en versículo 34, por ejemplo, sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios que no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Entonces, es decir, que Jesús estaba en la iglesia predicando, estaba discipulando sus 3. Vio lo uno, la suegra de Pedro, sanó ella. Fue inmediatamente, después de esto, llegó la noche, comenzó a ministrar a la multitud. ¿Qué sigue? En versículo 35, desde ese mismo día, y podemos ver algo que sí, aunque Dios nos va a dar la gracia, el espacio para todo, sí tenemos que ser dispuestos de luchar, trabajar fuerte, ser muy intencional en la vida que estamos viviendo. Porque esa misma noche, ¿qué pasó? Se levantó muy de la mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y fue a un lugar, un desierto, allí oraba. Entonces vemos que Dios estaba practicando, o Jesús estaba practicando estar pues a solas con Dios, ¿no? Entonces vemos la administración a la iglesia, vemos la administración a la uno, tiene los 3, los más cerca con él, ministraba a la multitud, ¿no? Y después solos con Dios. ¿Y qué pasó después? Y buscó a Simón y encontró que él estaba ahí. Y le estaba diciendo dónde estabas. Y después él siguió otra vez a la multitud. Mi punto es, podamos ver cómo Jesús tenía esos diferentes conceptos siempre en mente
y cómo él estaba viviendo, muchos podamos cumplir en la misma dinámica, ¿no? Podamos ver cómo podamos vivirlo haciendo cosas, pero logrando cosas en la misma vez, ¿no? Entonces, terminando, tu vida solos con Dios, buscando lo uno, teniendo los tres más cerca, teniendo comunidad de 12, los reuniones de 120, ¿no? Y alcanzando la multitud. Este es nuestro desafío. Podamos tomar decisiones, podamos tomar acciones, podamos cambiar cómo estamos haciéndolo, cómo estamos haciendo las cosas y ver que Dios nos va a ser fiel para bendecirnos. Necesitamos todo. Pero aquí tenemos el modelo de Jesús. Espero que esta fue algo de bendición, de pensamiento para que podamos lograr cambios conforme que Dios quiere. Dios bendiga. Nos vemos para la siguiente lección. Bendiciones.